Maestros en la Vida, un podcast para aprender juntos. Pero, ¿nada más vamos a hablar de temas para maestros? ¡Claro que no! Ser maestros es más que solo hablar de la escuela. Y entonces, quédense a descubrirlo. Hola, hola, bienvenidos al podcast Maestros en la Vida. Yo soy Yuri. yo soy Pau. Y estamos en este episodio que se llama Las emociones del docente. Así es. Porque andamos así con la lagrimita, justamente porque ya se nos terminó la vacación, el receso, como quieran llamarlo, pero el descansito se fue volando. Y estamos tristes. Hay Y que es decirlo, válido. Es válido hablar de esas emociones que nos rebasan. Sí. Y por eso es que en los temas que vamos a tratar el día de hoy son con dolor lo dices. con dolor, como ceremonioso, como es este tema. El docente es humano y siente. Es que por algo. Por más que nos quieran ver como dioses del Olimpo, no, somos humanos. Sé que se les puede llegar a olvidar y se los estamos Es fácil, recordando. pero aquí estamos para recordarlo. Ay, me va a dar el simple. De la tristeza a la alegría, así. Así son las emociones. Y es que tenemos mal rato porque no sabemos cómo gestionarlas. Exacto. ¿Cómo se vivencian emociones? Ay, no, perdón, ya nos vamos a poner serias, por favor. Punto. ¿Cómo se vivencian las... Perdón. Te ayudo. ¿Cómo se vivencian las emociones negativas en la escuela? en la escuela? El reto de tener buenas relaciones interpersonales, porque se sabe que es un reto interactuar con gente. Responsabilidad de trabajar con seres vivos. En desarrollo. O sea, nuestros alumnos. Punto. Perdón. Sí, es una responsabilidad trabajar con seres en desarrollo, en este caso, pues nuestros alumnos. Ay, sean niños o sean adolescentes o jóvenes o hasta adultos también, sí. Porque pues vean. Seguimos. Y por último, capacitar la gestión emocional del docente. La necesitamos. Aquí deje sus datos. Y le hablamos. Ay, no. Ya, pues, desde que iniciamos sí. mal. Ay, disculpen. Para esto pintado. Hoy es ese día, es ese podcast y ni modo. Espero haya quedado claro los temas. Y si no, ahorita lo vamos a desarrollar. Vamos a tratar y si de no, hacerlo. repítale. Ay, no. Sí puede, oiga, sí puede. Bueno, ya, a ver, hablemos de esto de que el ser humano es docente. De que el ser humano se sabe. De que el docente es un ser humano. ¿Y por qué lo mencionamos? Porque de repente, y lo hemos hablado en otros podcasts, en esta parte de juzgar al docente o de este perfeccionalismo que tiene que tener, esta integridad, esta pose que tiene que tener el docente, y de repente se nos olvida que también siente. O sea, por eso hablamos de que es un ser humano, porque pues todos sentimos, y el docente también, y a veces llega a la escuela alegre, triste, enojado, vulnerable, así como nos ve, a veces estamos así, o sea, llorando y riendo al mismo tiempo, y somos incomprendidos. Sí, precisamente quisimos hacer este tema porque pareciera que al docente no se le da la oportunidad de sentir o al menos de demostrar sus emociones, o la forma en que las gestiona. No todos los docentes, como todos los seres humanos, gestionan las emociones igual o de la forma en que otros esperan. Y es ahí cuando son juzgadas, porque como no las estás gestionando como yo lo haría, pues entonces ya te juzgo. Estás mal. Y pues realmente no es así. A mí me ha tocado mucho escuchar esta frase de deja tus problemas afuera de la escuela. Ah, sí. Y en cuanto llegues, carita feliz, happy face, así como careta, y tus problemas afuera. Y para mí eso es un grave error, porque eso no es gestionar la emoción.
invalidar la emoción, y imaginar que no existe, que tuviste algún problema familiar o que pues amaneciste de malas o que ese día no querías ir o que te sientes mal físicamente, anímicamente o lo que sea de un estado de salud, porque luego también se sabe que pues los docentes van enfermos porque no hay incapacidades, ¿no? Entonces, como que esta parte de pretender que no existen las otras emociones y que solo tienes que estar bien con sonrisita y al 100, pues me parece que es todo lo contrario a gestionar bien la emoción, a invalidar esas emociones. Y eso no habla de un docente que realmente puede aceptar lo que siente. De ahí a que justamente esa emoción la uses para estar de malas, desquitarte con tus alumnos o desquitarte con tus compañeros, tampoco eso es gestionar la emoción. No, menos. Hoy vine así y se aguantan todos. Hoy vino fulanita enojada, ni le hablen. Ay, tampoco. Eso ya es inmadurez. Exactamente. O sea, creo que también ni una ni otra. O sea, creo que son como los polos opuestos y las exageraciones de invalidarla completamente o se friega todo el resto y ni modo, y vine así. O usarla para hacerte la víctima o para no hacer cosas o para... ¿sí? O sea, ninguna de las dos es justificable, pero creo que a partir de ahí, porque sí se viven y se sabe que también llegamos así, creo que justamente esas dos polaridades son las que nos hacen ver, a ver, pues sí, al final también siente. Claro. Y como lo mismo que trabajamos con nuestros alumnos desde preescolar a todos los niveles, que es gestionar, por lo menos nombrar la emoción, cómo te sientes el día de hoy, qué te hace sentir, dónde te duele o dónde la sientes, pues el docente también tiene que hacer una pausa y decir, a ver, ¿cómo me siento hoy? Sí. Y a lo mejor sí comunicarlo, porque creo que eso es lo válido, pero desde ya lo reflexioné, sí puedo nombrarlo. Porque luego también llegamos volubles y ni siquiera sé qué tengo ni qué me pasó, pero no quiero ver a nadie, pues es imposible en una escuela. Vas a ver a alguien, ¿no? O sea, se sabe. Entonces, bueno, creo que partamos de esta realidad donde pues también siente y también necesita a veces ayuda en poder gestionar la emoción. Es válido decir, no puedo. Yo creo que cuando... Es válido decir no puedo. Sí, yo creo que cuando tú tienes pues la madurez de comunicar esta emoción que tú estás sintiendo, es más fácil que tus compañeros, tus alumnos o tu equipo de trabajo, sea el donde estés trabajando, te puedan comprender un poco más, ¿no? Y ¿saben qué? Hoy amanecí de malas, discúlpenme si me ven con cara larga, pero no sé, traigo ahí unos problemillas y les pedí, no sé, o sea, nada más les avisas y tal vez ese día ni te hablen tanto, ¿no? O te hablan de otra manera, o sea, se pueden acercar de otra manera, entender que si quizás les hablaste golpeado, no es personal, porque luego creo que muchas de las relaciones en los colectivos, que me ha tocado conocer colectivos que están, o sea, que se llevan de la fregada y que, bueno, parece que se hacen algo imposible, empezaron por no ser honestos y por una jetita y por un comentario brusco y entonces me lo tomé personal y entonces ya es contra mí, entonces va a ver, yo le voy a hacer lo mismo. O sea, y ahí son todas las partes, o sea, ninguna parte está sabiendo gestionar la emoción. Entonces creo que no es tomando las cosas personales, o sea, a veces... pues no es contigo, soy yo, ahora sí como no eres tú, soy yo. Eso es una frase real y verídica, ¿no? Y creo que por eso vendría el segundo punto de cómo se vivencian estas emociones negativas, y lo digo entre comillas, porque bueno, en realidad no es que sean negativas, lo negativo es cómo es nuestro actuar a partir de esa emoción. Yo puedo estar triste y pues, la tristeza es parte de la vida y nos hace valorar la alegría, pero una cosa es estar triste o enojado y otra, moquetearme a todo el mundo, gritonearle a todo el mundo, que pasa mucho con los niños, que justamente eso es lo que les ayudas a gestionar. A veces el niño está molesto y pues su instinto primario es dar golpes y manotazos para esa defensa de su emoción, pues lo que le ayudas es válido estar enojado. Claro. No se trata de minimizar el enojo o la tristeza. ¿Cómo reaccionas a esa emoción? Es la diferencia también el docente. Sí, yo creo que las menciona uno así como negativas porque son las que menos se sabe gestionar, yo diría. Entonces, bueno, creo que son las incómodas, por eso son negativas, porque tú ves a alguien llorar y como que, ¿qué hago? ¿Y ahora qué? Pues sí. O ves a alguien enojado y dices, ay, ¿cómo? Pues conmigo no, o sea, como que pareciera que son las emociones incómodas de que ves a alguin alegre y te contagia la alegría, y hasta le quieres abrazar o algo, pero... ¿No te ha pasado que luego lo ves tan alegre y es como de, ya mijo, ya? ¿No? Bueno, sí. Hay una persona que conocemos las dos que siempre está y es como de, ya,
Supéralo. Sí, ya siéntese. No me ando acordando ahorita, pero al A mí ratito sí. me vas a decir el nombre y apellido. Pues sí puede pasar, pues, pero, o sea, cuando ya lo sientes medio falso, a lo mejor. Pues sí, pues Ok. puede ser. Bueno, Creo que todo en exceso. todas, exacto. Las Está- emociones en está mal. excesos, sí, son, pues no sé si malas, pero el cómo lo compartimos es lo que termina siendo complicado. Entonces, bueno, ¿cómo se vivencian estas emociones en la escuela? Yo, por ejemplo, he conocido personas que en la escuela o en el trabajo llegan molestas y llegan arrematando contra ti. Y me parece que es una forma tan inmadura de manejar su emoción, porque ¿qué culpa tiene uno que tú vengas de malas o que te haya sucedido algo que te haya puesto enojado? Entonces, es difícil porque tiene uno que llegar a trabajar sintiéndose de tal o X forma, pero me parece que si bien la frase que tú decías de que ya entrando a la escuela es como que ya olvido lo que me está pasando, yo a lo mejor la tomaría o sea, hasta cierto punto esa frase puede ayudarte a controlarte un poquito. Ok, no vas a olvidar lo que te está pasando y el por qué llegaste encabronado, pero sí cuando llegues, pensar, pues mi contexto o mis compañeros ahorita no tienen la culpa, trato de en este momento tranquilizarme, trabajo, sí les comparto, saben que vengo muy molesto, les pido por favor que ni siquiera me volteen a ver y punto. Y ya sigues con tu vida y cuando te vayas a chingar tu madre, pues ya sigues feliz. Pero a lo que voy es de que sí un poquito... Pues no feliz, más enojado. Sí, o sea, o como ya estés. Pero a lo que voy es de que sí es un poquito el que no la chingues, no tiene uno la culpa, sí contrólate. Pues es que justamente creo no que... No las olvides, pero sí contrólate. Es que creo que ese es el problema. Si no sabes controlar la emoción, es como que alguien le dices, ¿estás triste? Pues no estés triste. Pues sí. ¡Ay! ¿Cómo no se me ocurrió? Es que es lo mismo. No, pero no y le el vas a decir problema... tal cual, no estés triste. A ver, mijo. No estás enojado. Contrólate. Pero es que eso no le vaya a dar control. De hecho, muy probablemente eso le va a encabronar. Le va a disparar más el enojo. Porque justamente eso no es ser empático. ¿Y qué le dirías? No, es que, bueno, me voy a adelantar al último punto, que en esta capacitación de las emociones es lo que hace falta. Pues, o sea, de repente se nos olvida que justo el docente también es un humano. Y aquí voy a mezclar un poco de todas las temas, disculpe usted, pero lo difícil que es relacionarte con otras personas, porque no piensan igual que tú, no sienten igual que tú. Lo que a ti te hace enojar, al otro le hace reír, lo que al otro le hace reír, a ti te hace llorar. O sea, y es válido. Entonces, creo que a lo mejor te puede contar por qué está enojado y tú puedes decir, ay, por Dios, y por eso tengo que aguantar tu jeta. Pero, por ejemplo, tú, como líder de un grupo de personas, cuando... Imagínate que alguien llegara así... Me ha tocado. Y que andan de malas y que tienen carácter fuerte. ¿Qué podría ser tu comentario? La cuestión aquí es que ese tipo de situaciones lo que provocan es tensión en el equipo de trabajo. Porque todos se incomodan. ¿Y yo qué culpa tengo? Ni te topo, ¿verdad? O sea, ahí lo que yo haría pues es hablar a solas con la persona y decir, ay, primero, desahógate. Es que no puedes fingir la emoción, por más que quieras decir, la dejo afuera. Tu cara lo va a notar, tu voz lo va a notar, tu actitud lo va a notar, por más que quieras decir, vas a estar enojada. Y si no lo sacas, alguien va a ser el culpable, porque así pasa. Entonces te vas a terminar desquitando consciente o inconscientemente con alguien más. Y yo prefiero que sea conmigo que con mis alumnos. Porque bueno, yo trabajo en preescolar. Entonces los alumnos claramente no van a entender qué está pasando. Entonces, antes de entrar a grupo es, a ver, a solas, sin tener que exponerlo o exponerla con el demás colectivo, porque a lo mejor no, ven, ¿qué pasó? ¿Qué tienes? Te veo enojada o exacerbada o ¿qué pasó? A veces no quieren hablarlo, se entiende, ok, te entiendo, pero aquí estoy si me necesitas, saca la emoción, necesitas tiempo, me quedo con el grupo. Te quieres quedar un ratito sola para que se te baje, o sea, le das la oportunidad del acompañamiento emocional, porque a lo mejor ni siquiera sabe si está enojado, si está triste, o sea, traes todas las emociones, dependiendo de lo que pasó, ¿no? O sea, me han tocado casos difíciles y que tienen que ir a trabajar porque ya no tienen días económicos, o son interinos, o no hay incapacidad, o se están sintiendo de la patada físicamente, se le ve que trae ya temperatura. A veces digo, vete, no tienes incapacidad, conmigo no hay problema. ¿De qué me sirve que estés aquí si no estás siendo productivo? Muy bien. Vete a descansar. O igual, si la emoción sobrepasa, vete a tu casa. No pasa nada.
luego lo hablamos, luego reponemos el día, vemos cómo. O sea, creo que apoyar en lugar de invalidar es lo que puede hacer la diferencia. Tampoco se trata que si ya ves a una persona que todo el tiempo dices tú, a ver, pues ya le dices, mira, yo conozco estos tipos de acompañamiento emocional, ve cuál se te acomoda, o sea, pide ayuda, porque no estás pudiendo solo. Sí, total. Entonces, y creo que eso a veces no lo hace el directivo y a veces sí lo puede hacer un compañero. A veces claramente tienes más afinidad con unos y con otros, y en lugar de decir, déjenlo solo ahí, que se esté ahogando en su vaso de agua, pues a lo mejor lo que necesitas es un abrazo. Muchas veces, o sea, las personas que son muy renuentes a compartir la emoción, los abrazas con un poquito de fuerzas y se sueltan. O sea, es un llorar y es un mar porque pues vienen tragándose la emoción. Me ha pasado gente que te dice, no me digan no. Y luego dice a otras personas, ¿quieres un abrazo? No. Cuando dicen no, es porque se van a pero se van a yo soy de las de que respetas. ¿No? Sí, no, claro, también no vas a obligarlo, pero depende del tipo de confianza. Sí. O sea, depende del tipo de confianza que tienes. Cuando ya conoces a alguien y dicen, no, o sea, me estás pidiendo que te lo dé, solo que no te animas, porque de hecho el otro día escuchaba un podcast de justamente que es mucho más valiente aquel que pide ayuda que el que no pide. Ah, total, sí. O sea, el que puede lograr ser vulnerable y decir, es que sí, o sea, no sé ni cómo manejar esto, pero me está sobrepasando y también es válido. Sí, total. Por más inteligentísimo que seas y por más que ya trabajes las emociones, hay cosas en la vida que te van a quebrar. Sí. Y pues es válido que te quiebres, o sea, no pasa nada. O sea, porque ese es el diálogo. Es súper bien válido que las reconozcas. Y va desde ahí, pero a veces no saben. Sí. Hay que ayudarles un poquito. Que también te cabrón cuando ya sabes y dices tú, ¿y ahora para dónde? Ajá, es difícil. Sí, o sea, no se supera ni con un solo brazo, ni con, toma su tiempo. Pero, y ya lo mencionábamos por ahí en otro podcast de la importancia de tener buenos equipos de trabajo, donde sabes que, ok, no hay manera, tengo que ir a trabajar, pero qué padre porque me voy a sentir ahí apoyado. Sí, como una red de apoyo. O sea, yo me acuerdo mucho, y hasta con los alumnos que mencionabas, a veces también decirles, no importa la edad, los alumnos, bueno, los más chicos, los de preescolar y primaria menor, estoy seguro que lo sienten. Entonces, a veces reconocer y decir, hoy me duele la cabeza. Sí, sí es válido. Y se portan divinos. Sí. O sea, es una gran sorpresa de lo empáticos, naturalmente empáticos que son los niños. Entonces, a veces sí decirles a ellos y no querer fingir, y al momento de querer fingir, pues se nota que estás fingiendo. O sea, es lo que digo, o sea, no puedes al 100% ni la más experta en actuación, Oscar y todo. O sea, cuando cuando la emoción te está sobrepasando, por más que tú crees que lo finges. O sea, en tu cabeza dices, 10 de 10 mi actuación. Pero por fuera todo el mundo es de algo tiene. Ay, sí, algo tiene, exacto. Entonces creo que justamente el que le den la oportunidad de pues vivenciar esa emoción negativa es válido. Y acompañar dentro de lo que se pueda, porque a lo mejor no siempre hay tanta confianza, pero es válido, ¿no? Entonces, ya mejor decidir, a ver, ¿me conviene que se quede o me va a echar a perder el día de hoy? Pues retírate, no pasa nada, desde tu casa, descansa, llora, grita, haz lo que tengas que hacer y nos vemos mañana, ¿no? Es válido. Muy bien, cierto. ¿Qué más? Bueno, ya mezclé un poquito todas. Pues mira. Pero bueno, o sea, vamos hablando sobre este reto justamente de las buenas relaciones. Pues es que lo deseamos como reto porque precisamente es eso, es difícil convivir y atinarle a lo que el otro piensa y tratar de ser empático con lo que el otro está sintiendo y luego más si el otro es cerrado o si el otro es muy abierto. Cada cabeza es un mundo. Sí, o el querer, bueno, a mí me pasa mucho que cuando alguien hace algo que yo en sueños haría, me puede llegar a pegar mucho. O sea, el que digo, es que yo jamás hubiera actuado de esa forma, ¿cómo actúa así? Y más cuando es directamente hacia mí, es muy difícil que yo lo comprenda. O sea, me perdiste, mi ciela. No sé, o sea, es muy así. Y sé que también pasa que no porque no actúen de la forma en que tú lo esperabas, pues sea malo. Exactamente. Entonces, el empatar eso y el comprenderlo, ahí está el reto. No, y ¿sabes qué? Que a veces, de verdad, por más, o sea, súper empático y gestión de la emoción y por más, acá mantra y todo lo que tú hagas en tu vida para amor y paz, va a haber personas que no te caigan bien. Sí. O sea, por más que seas empático y todo, va a haber personas que no puedas congeniar. O sea, soy empático, no me caes bien, bla, bla, lo que sea, o soy respetuoso, pero pues no, haga lo que haga, no va a haber poder humano que te la lleves
vaya, es que iba a decir bien, pero no, al contrario, más bien, no te va a caer bien, pero justo por eso no te la tienes que llevar mal, o sea, no tiene que ser, tiene que ser guerra. Exacto. O sea, puede no caerte bien, puedes no simpatizar con su forma de pensar o hacer o actuar, etcétera, pero pues puedo ser respetuoso de, claramente, yo no lo haría, no congenio, pero dentro de lo que cabe le funciona, cada quien su vida, y ser dentro de lo que cabe compañeros respetuosos, quizás ni siquiera buenos compañeros, pero respetuosos, y ya está ahí, saber que jamás vamos a ser amigos ni amigas, y si me voy de aquí, espero no volverte a ver, exacto. Pero no por eso tendría que haber guerra en la escuela, porque luego de repente, y los alumnos son muy listos que se dan cuenta los maestros que se la llevan mal, y mal, o sea, mal de literal, parece que están viendo nada más cómo ponerse el pie, o sea, hasta con los papás, con el director, con el supervisor, y dices, ay no, o sea, qué necesidad. Y en todos los tipos de maestros, y en siempre hay. tipos de maestros no, en todos los tipos de trabajo y en todas las relaciones humanas sociales, va a pasar. Hay gente así. Es normal. Entonces, sí, yo creo que todo cae y el secreto es el respeto, porque en cada podcast nosotros tenemos un secreto. En algunos es el punto medio, en otros son el respeto. Y es que sí, precisamente lo que decías, no concuerda con él, con sus ideas, con su forma de actuar, pero pues respeto eso mientras no dañe mi integridad ni mi persona o a otras personas que yo quiera intervenir por ellas, pues ¿sabes qué? Cada quien su vida, ¿no? Y justo en el tema de la responsabilidad de trabajar con seres en desarrollo es porque somos un reflejo. Entonces me parece muy incongruente que en planes y programas venga la parte emocional, el desarrollo socioemocional, a partir de nombrar la emoción, gestión, bla, bla, hasta lograr la inteligencia emocional, si quienes tratan de enseñar esos temas se quedan en lo conceptual porque no lo pueden vivenciar. Y yo creo que ahorita una palabra clave que acabas de decir es enseñar, y yo diría que es Sentí que ahí estaba la respuesta. Ahí está la respuesta. El apuntador. Es que yo no diría enseñarlo, pero a la vez sí se enseñan, pero es como vivenciarlo, vivirlo. Pues ese es el reflejo, o sea, como todo lo que se enseña, o sea, el reflejo arrastra. Tú puedes decir conceptualmente que esa es la parte de la enseñanza, porque claro que partimos desde lo conceptual, teórico-conceptual, pero si tus acciones contradicen lo que estás diciendo y tratando de enseñar, pues claramente va a ser paradójico para el alumno. Y lo mismo en casa, muchas veces, y cuántas veces nos topamos con eso de que en la escuela les enseñamos cierto tal valor XY y luego en casa no hay manera que lo puedan validar y dicen, pues no es cierto. Si yo veo que les funciona a mi familia, me quedo acá. Entonces es difícil esa integridad del ser humano, ¿no? Entonces, pero tenemos que hacer lo que nos toca hacer. Entonces, si yo le estoy diciendo a mis alumnos que se lleven bien, que convivan, que se respeten, que toleren, que bla, 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 la responsabilidad, bla, 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 y yo no puedo ni siquiera darle el saludo a mi compañera de grado, dices, ¿qué está pasando? O sea, porque desde ahí, desde lo básico. Entonces, bueno, tenemos que partir desde ese ejemplo. Si me cuesta trabajo, si claramente se ve que trato de romper las normas porque no me parecen y porque soy rebelde sin causa, pues los alumnos lo van a notar. Que fuera tú quieres llevar otro tipo de trabajo, pues ¿dónde está el equipo? Entonces no le pidas a tu grupo que se la lleve increíble si tú no puedes llevártela bien, a secas aunque sea, con tu equipo de trabajo. Para mí ese es el reflejo. Sí, y yo pienso que siento como un sueño guajiro el que haya capacitaciones de emociones para maestros, o sea, de la gestión de emociones para los maestros. Ese creo que se quedan, volvemos a lo mismo, en lo teórico-conceptual, porque claro que ha habido diplomados y talleres donde hablan de la parte socioemocional, que pues se inicia desde los niños y pues también se trabaja un poco con el docente. De hecho, todo el año, el ciclo escolar anterior, en casi todo, y desde el anterior que fue, a eso voy. Y desde el anterior que fue en pandemia, o sea, hubo mucha injerencia en los consejos técnicos escolares para hablar de la parte emocional del docente, como tratando de que justo, que se desahogara y que pudiera tener un espacio de desahogo, pero dices, pues sí, pero me ando desahogando con los que están igual o peor que yo, pues ni nos ayudamos ni nada, necesitamos un especialista. Entonces, cuando hablamos de capacitar la gestión emocional, implicaría en este sueño guajiro que yo también tengo,
que en cada colectivo, o por lo menos en la zona, sí existiera un psicopedagogo para docentes, no solo para los alumnos. Exacto. O sea, un psicólogo, no sé, algo que sí atendiera la parte emocional, porque las relaciones humanas, volvíamos en un reto, pero no solamente con tus compañeros de trabajo, son las relaciones cada mes o algo Ajá, así. exacto, son con tus alumnos, y los que trabajan con adolescentes, pues ni se diga, bueno, y ellos dicen lo mismo de los niños, ¿va? Pero bueno, cada Y quien yo lo creo suyo. que con adultos peorcito. Y Peorcito. trabajar con los papás, o sea, es como de, tengo 1000 personas a quien no le gusta, está bien difícil, volvemos a esta parte de los docentes, dice, pues es que sí quisiera, pero no puedo abarcar a tantos, o sea, entonces necesitamos el acompañamiento. Creo que partiría de ahí, no nada más como los diplomados que sí se han dado, yo he tomado algunos, y lo que me quedo viendo es, pues es que se quedan muy en esta es la emoción y bla, 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 pero ¿dónde empieza la práctica donde sí pueda hablar de mi emoción? O sea, no hay tiempo, ¿verdad? O sea, imagínate tantos docentes, no, pues se nos va la vida. Entonces, por lo menos por zona, y ya el docente diga, hoy necesito mi desahogo, voy y saco una cita y bueno, me parecería, que claro, también implica lo personal, pues a lo mejor si yo tengo los recursos y puedo atenderme por fuera, pues bueno, busco mi mejor terapia, o sea, desde ir a meditación o ir literalmente a terapia psicológica o musicoterapia, o a veces sacar las endorfinas, ir a bailar, ir a hacer ejercicio, todo eso ayuda a que la mente, ya teníamos un podcast de eso, o sea, se relaje un poco y diga, bueno, a ver, creo que no es tan grave el problema como lo estoy haciendo en mi cabeza, que muchas veces pasa así, pero sí sería lo ideal, que sí, o desde las normales, ¿no? O sea, esta parte de que ya viene la gestión desde que ya salen profesionistas, pues en un área de la parte socioemocional para que también puedas brindar a los alumnos. Nosotros ya lo habíamos mencionado. No vivimos esa experiencia, pero los que vienen, ojalá. ¿Te acuerdas que decíamos que al momento de que te dieran la plaza, estaría también padre que ahí gestionaran al maestro, evaluaran esta pues parte socioemocional con la que tiene? E identificar, pues algunos también ya llegamos bien dañados o no, quién sabe, ¿no? Sí, antes se hacía, se perdió y bueno, pues me parece que es muy importante, no debe haberse quitado nunca y al contrario, actualizarse ese tipo de evaluaciones. Y por eso a veces el docente no es capaz de ver que el alumno la está pasando mal. Ha habido casos catastróficos en secundarias y prepas donde pues claramente los alumnos toman decisiones pues radicales y todo el mundo, ¿y el maestro dónde? ¿Cómo lo vio? Pues a veces el maestro está con sus propios traumas y está con su propia gestión que ya no le permite ver si el alumno lo necesita, y más teniendo 50, 60 alumnos dices, pues ¿a qué horas? ¿No? Exacto. Entonces, pues sí se requieren especialistas. El docente no es especial, no es psicólogo, no es terapeuta, no. Y algo también, ¿sabes qué importante? Es también no dejarle toda la chamba a los altos mandos de que, bueno, yo como docente, pues espero que me pongan un psicólogo en mi zona, ¿verdad? Que sería lo ideal y es este sueño guajiro que decimos, pero qué padre sería que tú como persona dijeras, no me siento bien o hay algo que se me dificulte gestionar en cuanto a emociones, en cuanto a una situación, busques tu ayuda. Eso sería, no hombre. Sí, esa es la parte de la responsabilidad individual, o sea, al final, pues como docentes ya somos adultos, entonces sí puedo darme cuenta que tengo un área de oportunidad y si ya por más que la he intentado trabajar yo, me doy cuenta que afecta a mis personas inmediatas, pues pide ayuda. Sí. Tiene que ver con esto, la capacidad de pedir ayuda, es decir, no estigmatizar la ayuda, ya sea de especialistas o a veces hasta las amistades, de poderles decir realmente qué está pasando contigo. Sí, seamos responsables con nuestra salud emocional. Y eso va a ayudar pues, a ser mejores docentes para nuestros alumnos y nuestro colectivo. Total. Entonces, si conoces a alguien dañadito, envíale este podcast. Y dile, yo estoy para ti. Sí. Envíale el podcast. No dañadito. Obviamente, creo que todos estamos dañaditos. Todos tenemos problemas. Todos estamos dañaditos, es una broma. Pero si no, o si ves a un compañero que la está pasando mal, en lugar de darte la vuelta y decir, ay, qué flojera su actitud diario dramática, pues a lo mejor un día, acércate y trata de conocer por qué tanto drama. Quizás le falta hablarlo y se minimiza el drama, punto, puede ser. Puede ser, yo creo que peor es nada.
A veces a mí me pasa que me da mucha hueva acercarme a este tipo de gente cuando veo a alguien así y a quererle dar un consejo o hacerle como cambiar esa forma en la que está gestionando algo. No sé, a veces me da hueva y soy Porque ahí cero está el error. empática con esas Ahí está el personas. error, porque vas con la idea de tú querer cambiar algo en la otra persona. Tal vez. Y vas con la idea de que darle un consejo cuando no te lo está pidiendo. No. A veces lo único que necesitamos es desahogar y alguien que esté ahí, que te escuche y que te abrace. No digas nada. Si no te está pidiendo consejos, si no te está pidiendo auxilio ni ayuda en algo, Bueno, a veces con eso lo voy a tomar en cuenta. Con estar ahí, con este calor humano, puede ser más que suficiente. Es que eso es cuando pasa esta hueva, o por qué se me generó esta flojera, porque, o sea, cuando hay alguien que le dices tú, por ejemplo. Porque no toma en cuenta tu opinión. No tanto así. O sea, por ejemplo, estás sufriendo por una persona, porque le hizo tal cosa. Pues entonces, si sabes cuál es el problema, pues salte de ahí, ¿no? Y ves que sigue ahí, es como de, ok, entonces así quiere estar. ¿Para qué voy a otra vez no sé? La dependencia emocional justamente Sé que también viene es otra bronca. de no saber gestionar tus emociones. Entonces esas personas están sufriendo muchísimo esta dependencia emocional de que claramente saben que deberían de separarse, pero no pueden, no es tan sencillo tomar esa decisión. O sea, peor aún, y se sabe casos donde te golpean, te maltratan y parece, y dices, ¿cómo? Para uno puede ser muy obvio porque por suerte estamos del otro lado, pero quien lo vive, pues es realmente el que está cargando la cruz y que necesita tiempo. Entonces, ya voy a escucharnos más. Punto. No, si toma tiempo, por eso es importante entender esta parte. La gestión emocional no es, ya, entendí y se acabó. No funciona así. Toma tiempo y creo que en ese tiempo, pues, hablar de comunidad, de equipo de trabajo, de compañerismo implica el ser tolerante y darle tiempo al tiempo para que justamente se puedan ir mejorando las situaciones o no, o a lo mejor sí requiere otro tipo de atención y pues a lo mejor brindarle eso. Bueno, mira, aquí hay opciones. Tampoco podemos obligar a nadie, eso ya lo habíamos dicho, o sea, no podemos obligar a nadie a hacer cambios radicales, pero que sepa que pues ahí hay alguien que los va a escuchar. Pues sí. Con eso ya marcaríamos la diferencia. Y es lo mismo con nuestros alumnos. ¿Cuántas veces no se ve que el alumno llega a la escuela con una necesidad pues emocional y no va a apelar la clase, no va a apelar los aprendizajes, no va a realizar las actividades y a veces sentarte, escucharlo ya marcó la diferencia, cambió la diferencia. Entonces, es parecido, punto. En fin, pues bueno. Este tema da para más, ya luego lo retomamos con más calma. No olviden de seguirnos y apoyar nuestras redes sociales, dando likes, compartiendo, es de mucha ayuda. En YouTube, Spotify, TikTok. Y Instagram personales, ¿por qué no? Que mejor ya no. Después del último podcast, mire, andamos dudando si cerrarlo. No es cierto, no es cierto. No es cierto. La verdad es de que somos unas... Bye. Amores de personas, de maestras, por supuesto, que gestionan bien su emoción. Se notó el día de hoy, no más. No, bueno, pues síganos, compartan y muchas gracias. Nos vemos la siguiente semana. Chao. Adiós.